Pastor Eric, evidentemente cuando no se predica el correcto y verdadero evangelio se tiende o se expone uno a caer en la herejía. ¿Qué opinión le merece en la realidad de la congregación cuando no se tolera la verdadera imagen o el rostro del Señor que nos muestra la palabra intrínsecamente? Ok, hermano. Bueno, hay que hablar de la motivación que una persona tiene para acercarse a Dios. Cuando nosotros llegamos con una motivación diferente, que es buscar nuestra propia salvación, muy probablemente no vamos a tener el corazón abierto para recibir de parte de Dios todo lo que Él tiene que enseñarnos y decirnos. Am, el problema es que muchos no queremos ser pastoreados por Dios, no queremos ser enseñados por Dios. Buscamos de Dios otro tipo de beneficios y tal vez hemos dejado el tema principal, que es nuestra salvación, en un lugar diferente, segundo, tercer lugar, lo hemos relegado, cuando el negocio de Dios verdaderamente es salvar a cada uno de nosotros. Cuando me motiva algo diferente, entonces yo voy a estar buscando de Dios otras cosas. Nuestros oídos van a estar atentos a escuchar lo que queremos escuchar, no lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. En ese sentido, Pastor Eric, también me animo a preguntarle en esta oportunidad, ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos de la crisis en el púlpito? Bueno, la misma palabra es ya bastante delicada. Tenemos una vertiente tan grande, no solo de enseñanzas heréticas, sino también de apostasía en el altar. Tenemos una contaminación en el altar. Estamos trayendo a la casa de Dios, al altar, cosas que no están en ninguna parte contempladas en la Escritura. El atractivo siempre fue, es y debería seguir siendo Jesucristo. La predicación de la palabra, que es la única que puede transformar a través del Espíritu Santo el corazón del hombre. Pero el altar hoy en día está sufriendo una crisis tan grave porque estamos trayendo cualquier tipo de enseñanza. No importa si no está conforme a la Escritura, lo que importa es que vende, lo que importa es que llama a más personas, lo que importa es que atrae, lo que importa es que son muchos y donde hay muchos llegan más, lo que importa es que somos una comunidad muy buena, muy grande, atractiva, pero la gente no tiene solidez, la gente no tiene una verdadera convicción de Dios y de su palabra. Estamos trayendo al altar formas de vestimenta extrañas, estamos trayendo un tipo de alabanza que de alguna manera está contaminada, y no porque la música tenga, haya música cristiana o no cristiana, eso no existe, pero me refiero a que más motiva a la carne, a que yo pueda conectar mi espíritu con Dios. Hablamos de una predicación que es más motivación, es solo eso, es una motivación. Son los 5 pasos para salir de tu debilidad. Son los 3 pasos de cómo tener una finanza saludable. Pero no están hablando de Cristo, no están hablando de abandonar el pecado, no están hablando del peligro de que existe que tu alma vaya para el infierno. Son temas que ya no se tocan. Entonces el altar está siendo gravemente golpeado. Por otra parte, hay lugares que no forman parte evidentemente de la iglesia de Cristo porque están en una línea muy diferente, pero que están disfrazados de la iglesia de Cristo, donde algunas personas entran y luego allí son defraudados, y el objetivo de Satanás precisamente es utilizar esos lugares para que luego la persona, cuando ha sido defraudada o engañada, entonces diga: no, yo ya no quiero saber nada en ninguna iglesia, a tal punto de que la persona rechaza abiertamente el verdadero evangelio. Muy bien, habiendo usted comentado lo que nos acaba de decir, me animo también a hacer la siguiente pregunta teniendo como contexto lo que uno puede percibir en las redes sociales. De repente en las redes sociales vemos que en otros países, ¿verdad?, en otros continentes, hay pastores que están en un ámbito de locura, en donde algunos incluso han empezado a vestirse como mujeres, a utilizar tacones, incluso pues la propagación, ¿verdad?, o proliferación de enseñanzas con mucha sutileza se deja ver a través de los medios, y hay mucha gente que acepta esto como algo bueno. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver
toda esta locura que estamos viviendo, ¿verdad? En las congregaciones cristianas, en donde ahora es muy normal para mucha gente de repente tener un pastor que de repente es homosexual o con una tendencia diferente, ¿verdad? Que así mismo él se percibe sexualmente hablando. Sí, claro, he visto, pero pareciera ser que esto no tiene límite, porque cuando creemos que hemos caído bastante bajo, y no porque lo hagamos, sino porque no somos mejores tampoco, cometemos errores. Cuando creemos que ya hemos caído bastante bajo, nos sorprenden todavía y vemos aberraciones todavía peores. Lamentablemente, este mundo va encaminado a la aparición del anticristo. Y en la iglesia, tal vez no en la iglesia del Señor, pero en aquellos que se hacen pasar como la iglesia del Señor, habrá este tipo de cuestiones maliciosas, desórdenes, incluso aberraciones tal vez, que no es que la iglesia en sí ataque a la sociedad en estos temas, no, porque también son necesitados del Señor personas que tienen este tipo de forma de vida, pero estamos hablando dentro de la iglesia, dentro del altar, sus líderes, haciendo todo esto, lamentable, están simplemente dejándonos en claro que los tiempos son finales, que la venida de Cristo está cerca y por supuesto que siempre habrán personas que se van a sentir cómodas de alguna manera en ciertas prácticas, pero está más que claro que los intereses, vuelvo a hablar de eso, de estas personas que aplauden, que señalan como bueno todo esto, son cualquier otro menos buscar la presencia de Dios y agradarlo a Él. La siguiente pregunta, Pastor Eric, siempre sobre esta misma dirección, considero que lleva un tinte futurista. ¿Considera usted que eso está aún lejos de venir a El Salvador o cree que estamos cerca de poder empezar a ver todo este tipo de aberración que se promueve desde los púlpitos? No, definitivamente está más cerca de lo que creemos. Algunas prácticas se están dando incluso en nuestro país. Solo hay que pedir a Dios de que en nuestro país por lo menos las leyes gubernamentales que tienen que ver y rigen o más bien señalan a la iglesia en todas sus denominaciones, no solo la iglesia evangélica, hay que pedir a Dios de que no nos obliguen por ley a entrar en ciertas prácticas. Me refiero por ejemplo al matrimonio, donde nos veríamos en problemas muy graves si en algún momento llegara a ser válido el matrimonio de personas del mismo sexo, donde la iglesia tendría que verse de alguna manera por ley orillada a aceptar este tipo de prácticas, por lo cual oramos y también por estas personas a quienes amamos mucho porque sabemos que necesitan de Cristo, pero estamos más cerca de lo que creemos. Estamos viendo bastante shows, si lo puedo usar esa palabra, tanto en los templos internamente como externamente. Hay iglesias que en sus reuniones de día domingo montan tremendos shows en las partes de afuera de sus templos para llamar la atención. Y si bien es cierto, yo considero que no es esto de tener forma de atraer a la gente del todo malo, pero la pregunta es, aquel que entra por esto, ¿será que verdaderamente va a permanecer? ¿Será que de verdad ha entendido el propósito de Dios para su vida o lo vio como un lugar donde aquí es bonito, donde aquí me gusta, donde aquí voy a permanecer porque no se meten con mi pecado, porque no me dicen nada, porque el pastor tolera absolutamente todo? Entonces no están preocupados, sino más bien por observar que sus líderes les aprueban, desatendiendo completamente lo que Dios quiere de sus vidas. Muy bien, ante la realidad, Pastor Eric, que tenemos hoy en este ya auge, y yo diría más bien esta realidad virtual que tenemos hoy una diversidad de medios en donde podemos transmitir la palabra de Dios y también todo tipo de contenido que pueda acercar al pueblo y animarse, ¿verdad?, a buscar al Señor. ¿Qué opinión le merece a usted cuando existen ministros de Dios que están más preocupados por el rating, ¿verdad?, o por la aceptación de la población antes que poder enseñar las grandes verdades de las Escrituras a través de una plataforma digital? Primero, Pastor Fernando, yo creo que todos, absolutamente, quizá que no estemos en esa línea, debemos de ser muy cuidadosos porque ninguno está exento.
la intención de ser reconocidos delante de la sociedad o de hacernos un nombre como un pastor que suena en un país, considero que puede tentar el corazón de cualquier pastor. Entonces, seamos primero realistas y francos, que hay que pedirle a Dios para que nos ayude a mantenernos alejados de esos focos, alejados de esa ventana que hoy ofrecen las redes sociales, con la intención precisamente no de exaltar el nombre de Cristo, sino de hacernos un nombre en nosotros. Ahora bien, como segundo lugar, las personas que ya están allí, evidentemente están buscando algo diferente. Y como usted lo ha dicho, están pendientes de los números, de las interacciones, más que de un testimonio, más que de escuchar a alguna persona que diga, Dios hoy me ha hablado. Sus intereses son otros y van a seguir igual, porque una cosa es la predicación del evangelio y otra el marketing cristiano que hoy vivimos. Usted entra a cualquier red social y usted va a encontrar a personas que están aparentemente predicando, pero lo que les interesa es ver cuánto les están enviando de dinero a través de los regalos que existen en las redes sociales. Están allí, pero les gusta ponerse nombres diferentes, ya que suenan un poco más elevados, como apóstol, como profeta o cosas semejantes, porque hay gente incauta que aún cree que esto marca una diferencia y le están diciendo palabras bonitas a las personas que están tan alejadas de la verdad de la Escritura, y la gente dice amén. Buscan eso, buscan reconocimiento, buscan rating, pero cualquiera puede verse tentado, y por lo cual oramos a Dios de que a la mayoría, incluso los que ya están, nos mantenga con los pies puestos en la tierra, que el grande se llama Jesús. Me veo en la necesidad de preguntarle también, Pastor Eric, ¿es dañino utilizar las plataformas de redes sociales para poder predicar el evangelio? No, en ninguna manera. Considero que esto nos llevaría a caer en un legalismo bastante absurdo. La iglesia de Cristo, el mensaje no lo puede cambiar. Hebreos 13:8 nos enseña que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El mensaje que predicamos es ese, como lo dice Pablo. Vuelvo a citar la carta a los Corintios 15 del 1 en adelante, que Cristo murió y resucitó. Nos mantenemos ahí. Si la iglesia se mantiene allí, entonces lo único que tenemos que hacer es como ir aprovechando las herramientas que el tiempo de hoy en día nos permite para llegar a más personas. Es muy bueno que las redes sociales estén llenas de palabra de Dios, pero de palabra de Dios. O sea, ese es el punto. Por lo demás, no hay nada malo. Incluso en tiempos anteriores, algunos predicadores, pastores llegaban a decir que la televisión cuando salió era la caja del diablo. Luego los mismos predicadores estaban saliendo en esa televisión. O sea, no podemos caer tampoco en ese error, pero las herramientas de hoy en día, que asimismo están siendo utilizadas para destrucción, la iglesia las puede utilizar para bien. El apóstol, en Hechos se nos enseña que hay que ganar amigos por medio de las riquezas injustas, nos enseña. Entonces debemos de cuidar nada más cómo las utilizamos, pero son muy útiles. Muy bien, estamos en la recta final, Pastor Eric. Realmente ha sido muy interesante todo lo que hemos podido discutir, ¿verdad?, sobre esta temática. Pasando a otro punto, me gustaría también saber y conocer su opinión sobre la predicación expositiva de la palabra. Sabemos que vivimos en un tiempo peligroso en donde la herejía crece cada vez más y también el fenómeno de la apostasía, pero quisiera preguntarle puntualmente, ¿por qué cree usted que en El Salvador, en algunas congregaciones, porque no podemos decir que son todas, ¿por qué cree usted que en algunas congregaciones se ha dejado de predicar de esta manera y se ha tornado más fácil el poder implementar un mensaje idealista conforme a las necesidades de los congregantes? Observo dos razones. La primera es la falta de preparación de los predicadores. Algunos incluso que tienen una preparación teológica se han quedado estancados. Ya me preparé, ya no hay nada más que hacer. Y pasado un tiempo, la predicación comienza a disminuir esa calidad y ya no hay exposición en sí de la palabra. Ya son frases positivas, ya son mensajes sacados de lo que me pasó ayer, de la vida que está llevando el pastor.
de qué tan bueno le fue la semana pasada en sus negocios. No hay una preparación verdadera. Es imposible tener una predicación expositiva si nosotros no estamos buscando cada día más estudiar las escrituras. No habrá forma. Número 2, ¿por qué no estamos viendo predicación expositiva? Porque no vende. Así de sencillo. No vende la predicación expositiva. Una congregación donde haya predicación expositiva del evangelio será una congregación donde pocas personas van a querer entrar. Algunos dirán, no, es que es muy aburrido, no, es que ahí no enseñan lo que yo quiero que enseñen. Entonces no vende. Por eso es que algunos han cambiado su forma de predicación. Incluso en denominaciones donde durante años se han mantenido con una predicación bastante buena, hoy en día la están mezclando y están metiendo de por acá, están metiendo de por allá, porque otra forma de exponer en el púlpito sí atrae personas, porque la predicación expositiva no está llena de chistes, porque la predicación expositiva no está llena de experiencias personales, porque la predicación expositiva me va a mostrar el consejo de Dios de una manera tal cual lo dice la misma palabra, detallada. Me va a mostrar lo que me dice la Biblia y me va a ayudar a crecer. Considero que estas dos serían para mí las principales razones. No hay una preparación de parte del predicador. Y número 2, porque no está vendiendo. La gente quiere, el predicador quiere ver su congregación llena sin importarle si todas esas personas van o no para el cielo. Sobre la incidencia de los centros de formación, los institutos bíblicos o universidades, Pastor Eric, ¿considera usted también que en alguna manera son responsables de el cese de la predicación expositiva? Bueno, quizá la pregunta es bastante amplia y difícilmente podríamos como meter a todos los centros de formación bíblica en una respuesta objetiva. Considero que siempre y cuando en la enseñanza de un centro de formación bíblico esté apegada únicamente a la escritura, más que a manuales, más que a comentarios, tal vez va a tener un impacto bastante positivo en el estudiante, en este caso el predicador, futuro pastor, como le querramos llamar. Pero sí hay muchas otras que están metiendo ya otras líneas, incluso filosóficas en sus enseñanzas, que de alguna manera van a cambiar la forma de pensamiento del predicador, de tal manera que cuando viene a exponer la palabra, ya no tanto vamos a ver la exposición, ya no tanto, sino que vamos a tener otro tipo de líneas de enseñanza que de alguna manera sí son buenas en la vida, pero no son bíblicas. ¿Cree usted que la iglesia cristiana en El Salvador necesita volver urgentemente a la verdad de las Sagradas Escrituras? Bueno, es una respuesta triste, porque sí necesita. Por eso es triste la respuesta, porque no es lo que Cristo espera de la iglesia. Sí necesita, porque tenemos una iglesia un poco adulterada en cuanto a la enseñanza de la Escritura. No podemos continuar así. Las nuevas generaciones que se están levantando están aprendiendo un evangelio demasiado ligero, si es que existe. Están aprendiendo un evangelio que está distante del corazón de Dios, si es que ese evangelio existe. Por lo cual considero que sí, una respuesta triste ante esta pregunta. La iglesia debe urgentemente retomar ese camino de aquella iglesia primitiva que Cristo fundó en esta tierra. Muy bien, me gustaría agradecerle, Pastor Eric, por su participación en este filme. Verdaderamente ha sido muy provechoso. Ha sido una bendición el poder contar también, ¿verdad?, con su presencia acá y también con todo lo que el Señor le ha regalado a usted en su gracia. Quisiera conocer algunas palabras finales para todos los que están viendo este documental. Bueno, gracias también por tomarme en cuenta desde acá de El Salvador. Un saludo, hermanos lindos, preocúpese por su salvación más que por cualquier otra cosa. Todo lo demás es valor agregado. Cristo vino para salvar su alma. Si en su congregación no le están enseñando el camino hacia el cielo, entonces ore por su pastor. Seguramente él necesita mucha oración también. Y si no se compone, váyase a una congregación donde le prediquen el evangelio. Gracias por esa oportunidad.